Mi guardián, basado en una experiencia anónima. Siempre he querido hablar sobre mi vida, pero me da mucha pena. La gente cree que estoy loco. La única persona que me creía sin dudar de mi palabra era mi madre. Pedí que mi anécdota fuera anónima para no recibir ningún tipo de mensaje ofensivo, aunque voy a estar atento a los comentarios que puedan llegar a ser. Ahora sin más comenzaré con mi historia. Desde que era pequeño puedo ver espíritus. Le digo espíritus porque incluye algunas almas de difuntos y también seres celestiales y demoníacos. Por ejemplo, una vez fui con mi mamá a hacer una despensa de la semana a un mercado y lo primero que me llamó la atención fue que había muchos jóvenes vestidos de blanco que resplandecían y se iban moviendo de un local para otro. En mi inocencia le pregunté a mi mamá qué eran. Ella me miró extrañada y me dijo que ahí no había nadie. Pensé que tal vez solamente estaba jugando conmigo, pero en su cara se notaba la preocupación y mejor no dije nada. Yo seguía viéndolos, y parecía que flotaban delicadamente en el aire. Después vi en un anuncio de la televisión una imagen muy parecida a esos jóvenes fluorescentes y así me di cuenta de que eran ángeles. Algunos meses más tarde vi a un hombre de piel oscura con los ojos rojos y una barriga enorme que perseguía al conserje. A su alrededor tenía una especie de aura tan oscura que hasta me dolía la cabeza solamente de verlo. Sin duda alguna era un ser demoníaco. Entre más comentaba de mis visiones, me fui dando cuenta de que no era algo que pudieran ver los demás y les generaba desconfianza en mí. No supe y hasta la fecha sigo sin pensar por qué yo puedo ver estos seres y los demás no. A la que sí me daba confianza comentarla era mi mamá. Ella nunca me juzgó ni me dijo que estaba loco. Me preguntaba cómo eran estas criaturas y lo más importante si me estaban haciendo daño. Le respondí que no y de alguna manera eso la dejó más tranquila. Cuando cumplí 10 años fue que apareció Dios en mi vida. Una noche estaba dormido y sin ninguna razón desperté. Abrí los ojos y miré directamente a la puerta de mi cuarto. Me gustaba dejarla abierta porque en ese momento no necesitaba tener privacidad. Me quedé muy sorprendido cuando vi que en la puerta estaba un señor muy alto, o al menos eso me pareció. Tenía el cabello largo, de color blanco y una barba también larga. Llevaba una túnica parecida a la de los ángeles, solamente que no brillaba igual. Este ser no me inspiró temor y más bien sentí mucha paz. Le pregunté quién era y me contestó que era Dios. Me sentí el niño más afortunado y querido del planeta. Dios me quería tanto que había venido especialmente a mi cuarto para hablar conmigo. Le dije que si venía por mí para llevarme al cielo y me contestó que no porque no era mi momento, pero que desde esa noche en adelante se quedaría conmigo. Como era de esperarse, Dios cumplió su promesa. Él está conmigo día y noche. A veces cuando vamos caminando me hace confidencias. En otra ocasión, mientras iba a tomar un autobús para ir a la escuela, me dijo que volteara al lado derecho y viera a un hombre que llevaba una bolsa de mandado. Yo miré al hombre y luego le pregunté qué tenía de raro. Dios me contó que ese hombre era un abusador de pequeños, y que cada uno de los niños que violentó nunca tuvieron el valor de denunciarlo. Han ido creciendo tristes y otros más violentos. Entonces Dios me hizo una de las preguntas más complicadas de mi vida. ¿Te gustaría castigarlo? Yo nunca me acerqué mucho a Dios por medio de la Biblia, porque Él mismo me dijo que mucho de lo que viene ahí fue inventado por la iglesia para dominar a las masas. Pero por lo poco que sé y he leído de Dios, es que hace pagar a todo aquel que le falta el respeto y a sus leyes naturales. Como me dio mucha pena la historia de los niños, le dije que sí, que lo hiciéramos pagar. Entonces él me respondió: observa. El señor del mandado iba distraído con las bolsas que llevaba. No se fijó que no debía cruzar la calle porque era momento en el cual estaban circulando muchos autos. Un taxi pasó a toda velocidad y se lo llevó de largo. De las bolsas salieron dulces y juguetes que se desparramaron por la avenida. El taxista se dio a la fuga y varios testigos se acercaron a ayudar al señor. Llamaron a la Cruz Roja, pero Dios me dijo en ese momento de que había muerto y que era momento de pagar las deudas.
Otra cosa que posiblemente la mayoría no sepa sobre Dios es que Él necesita alimentarse de la energía de sus creyentes. Yo creo en Él y por eso dejó que tome mi energía cuando es necesario. Dios y yo hemos formado una buena alianza. A veces me da avisos de cosas que van a ocurrir. Me avisó cuando mi madre enfermó de cáncer de mama y también cuando iba a fallecer. En esa ocasión me pidió que fuera valiente porque mi papá necesitaba mucho de mí. A los 8 días de que me dio la premonición, mi mamá murió. Fue un golpe muy duro para la familia, pero especialmente para mí que era cercano a ella. Soy hijo único y mi madre fue quien más me apoyó y nunca puso tela de juicio de que yo hablara con Dios. Siempre me decía que era muy afortunado, que a lo mejor a la larga me haría santo, pero no estoy tan convencido de eso. Además, a mí no me gusta ir a la iglesia porque distorsiona la idea de Dios. Algunas otras cosas que me ha pedido hacer por él es comprar fruta y ponerla en el patio de la casa junto con unas semillas para que se bañen con la luz de la luna llena. Luego las debo enterrar haciendo oraciones. Cuando le pregunto para qué es esto, me responde que son las semillas que le darán vida eterna a mi familia, y por eso es que no dudo en cumplirlo. Cuando alcancé la edad de los 17 años, Dios me hizo saber que era un buen momento para tener mi primera experiencia sexual. Hasta ese momento me había reservado porque soy tímido, pero Él me guió para conocer a una chica que compartía mis ideas. Creo que ella también era un poco incomprendida. Hacía sus rituales a la luz de la luna, hablaba con el fuego y otras cosas que a mí no me parecían tan descabelladas. Una cosa que Dios nos pidió antes de tener relaciones es que las hagamos en su nombre. Con mucha paciencia me explicó que esta energía es la más poderosa de los seres humanos, porque es a través de ella con la que se crea la vida, algo que era exclusivo de Él antes de la tentación de Eva en el paraíso. Hasta el día de hoy Él está conmigo, aunque ya no lo veo con la misma frecuencia. Seguimos teniendo una relación recíproca y Él me da y yo le doy. Todo funciona así en la naturaleza. Lo que más me gusta de su compañía es que me hace sentir seguro y protegido. No vivo la vida con temor a lo que me depara el futuro, porque tengo el mejor aliado de mi parte. He podido escuchar varias historias de guardianes que están protegiendo a ciertas personas. Uno que me recuerda mucho mi relación con Dios es Adric, aunque tengo entendido que son cosas distintas. Quería compartirles un poco de mí y cómo me he relacionado con el Espíritu Supremo. Me imagino que cada uno desarrolla ese vínculo con Él a su manera. Solo espero que se quede conmigo hasta el último día de mi vida. Mi tía Victoria. Historia compartida por Lola M. Me gustaría contar una historia un poco extraña y al mismo tiempo íntima. Quiero contárselas porque tengo la esperanza de que alguien entre el público me confirme algo que he sospechado recientemente, aunque cualquier teoría de su parte es bien recibida. Mi papá tiene una hermana que se llama Victoria. Es la menor de 8 hermanos entre hombres y mujeres. Hasta la fecha, mi tía Victoria vive encerrada en un cuarto de la casa de mis abuelos. Mi abuelita la saca todos los días al patio para que le pegue el sol y camine, porque si no le pueden salir llagas por no moverse. Es muy extraño que mi abuela se haga cargo de ella y no al revés, pero es que el hijo de mi tía Victoria tampoco quiere ayudar en nada. Ahora que saben un poco cómo es la vida actual de mi tía, me gustaría comentarles cómo fue que terminó de esta manera. Según cuenta mi padre, desde que era muy niña pequeña, la tía siempre fue muy extraña. No le gustaba jugar con los demás hermanos porque prefería estar sola armando sus propios juegos. Ellos la escuchaban hablar y hasta discutir con alguien. Ninguno se lo tomó en serio y tampoco mis abuelos. Creían que era algo de la edad prácticamente. La cosa es que mi tía Victoria no mejoró con el tiempo, sino todo lo contrario. Cada vez se hizo más retraída. Hablaba con pocas personas, casi no socializaba. Y también pasaba la mayor parte del tiempo con un muchacho al cual le decían el conejo. En ese entonces mi tía Victoria tenía 23 años,
Mi abuela me ha dicho que en varias ocasiones intentaron hacer que conviviera más. En palabras de ella, intentaron que fuera lo más normal posible. Pero mi tía Victoria parecía vivir en otro mundo. Creo que nunca se lo tomaron muy en serio hasta que salió embarazada. Esa fue la peor época de la familia. Mi abuelo inmediatamente se abalanzó contra el conejo. Le dio una fuerte golpiza y le exigió que le cumpliera casándose con ella y dándole un apellido al pequeño. En todo momento el conejo sostuvo de que él no era el padre y que no podían obligarlo. Entre todos mis tíos intentaron hablar como personas decentes con mi tía para que pudiera decirles la verdad sobre el embarazo, pero mi tía se ponía muy nerviosa. Dice mi papá que hasta se acostaba en el suelo y le daban convulsiones de la presión que sentía. Al final mis abuelos se rindieron y dejaron de insistir. El embarazo fue realmente una pesadilla para todos. Mi tía sufría de terrores nocturnos y despertaba llorando y gritando. La casa se volvió de verdad insoportable. Entonces, por primera vez se consideró que todo podía ser producto de alguna brujería. Mis abuelos, como buenos católicos, mandaron a llamar a un padre para que la bendijera y también la casa. Fue la primera vez que mi tía dijo algo que desconcertó a todos. Mientras le echaban el agua bendita, comenzó a gritar que el niño que tenía en el vientre era hijo del diablo, que debían quitárselo. Enfrente del padre le pidieron que dijera la verdad porque los demonios no embarazan. Mi tía seguía rasguñándose los brazos y mantenía que el niño era hijo de un demonio, que él se le había atacado durante una noche. Hasta describió que tenía cuernos de buey, piel rasposa y de color gris, además de unos dedos largos y con garras. El padre siguió con su ritual y al final les aconsejó a los abuelos que hicieran mucha oración para que mi tía encontrara la paz, así como la fortaleza para tener a ese bebé. Durante los últimos meses de embarazo, mis abuelos tuvieron que hacer de todo para que el niño llegara a término, ya que mi tía Victoria no quería comer. Todos dejaron de insistirle en que dijera quién era el padre y se resignaron a que pudo ser un descuido de mi tía, o tal vez víctima de algún abuso. Tal vez por esa razón le estaba llamando demonio al agresor. Al final de los 9 meses, mi tía tuvo un varoncito con una deformidad facial. Mi primo tiene el labio leporino y los ojos muy separados. Sus dientes chuecos tampoco le ayudaban mucho para caer en simpatía de las personas. Desde que tengo memoria lo han insultado y se burlan de él. Otra cosa que vale la pena señalar es que mi tía Victoria no quiso saber nada del niño una vez que nació. En ese momento pareció perderse todavía más en ella misma hasta el día de hoy. Mis abuelos se terminaron haciendo cargo de mi primo Jesús. Le pusieron así para ahuyentar de alguna manera esa energía que mi tía le puso desde que fue concebido, ya que Jesús es el nombre del Salvador. La vida no ha sido buena para mi primo. Creció rodeado de burlas y con un odio inmenso hacia mi tía por negarle su cariño. Mis abuelos le dieron la mejor educación posible y mis tíos lo trataron siempre bien. Pero esa falta de amor nunca la pudo llenar nadie. Además de que por su deformidad nunca tuvo una relación amorosa. En una ocasión mis abuelos se dieron cuenta de que mi primo visitaba prostitutas. Mi abuelo es muy moral con todo y lo terminó corriendo. Mi primo ya tenía 20 cuando eso pasó. En la actualidad tiene un cibercafé y vive medianamente bien. La verdad no soy mucho de visitarlo, pero cuando hay reuniones en la casa de los abuelos, pues los saludo amablemente. Mi tía sigue en su cuarto y mi abuela se encarga de que no le falte alimento y tampoco la luz del sol. Toda esta historia llamó mi atención porque supe que en la antigüedad algunas mujeres eran abusadas por demonios menores, y que una prueba de que esto era verdad era que los niños estaban naciendo con deformidades. Mi tía nunca se retractó de que el padre del primo Jesús era un demonio, y hasta la fecha para ella es como si no existiera. Solo mi tía sabe lo que vive dentro de ella, y si lo que dice es cierto. La verdad es que no sé qué pensar. Por eso quise traer este relato ante ustedes para que me den su opinión. ¿A ustedes qué les parece? El ánima sola. Relato basado en la experiencia de Mónica Zavala.
Mi nombre es Mónica y me gustaría contar una experiencia que me pasó el año pasado. Creo que ha sido la experiencia más fuerte que me ha tocado vivir. Hace poco tuve que cambiar de trabajo porque hubo recorte de personal en el anterior. Soy contadora, pero no me estaba yendo muy bien. Como parezco más joven de lo que soy en realidad, no confiaba en que podía tener la suficiente experiencia para hacerme cargo de un buen puesto. En mi familia vivimos algo apretados y no me podía dar el lujo de que mis papás me mantuvieran. Al final renuncié a mis aspiraciones de trabajar en un despacho, así que me conformé con cualquier otra cosa. En este momento, cuando mi mamá vio mi desesperación, me dio una estampita del ánima sola. Si no la conocen, es una mujer que tiene unas cadenas en las muñecas y está en medio del fuego. A mí me daba miedo verla, pero mi mamá dijo que era un ánima del santo purgatorio, y que siempre que te encomiendes a ella te bendice y te cuida. Atrás de la estampita trae una oración que empezó a rezar por las noches durante una semana, hasta que por fin pude conseguir un trabajo como cajera en un supermercado. Me pareció un lugar bonito y limpio, además de que la paga no era mala. Por supuesto que no ganaba lo mismo que mi anterior trabajo, pero era mejor que nada. Como el ambiente laboral se veía muy bien, me extrañó que hubiera una vacante disponible. En los días que siguieron pude hablar con los demás empleados y ya en confianza me dijeron que el supermercado era muy propenso a los asaltos. Los dueños ya habían dado aviso a la policía y se daban rondines de vez en cuando. Al parecer eso funcionó para que disminuyeran los atracos. La verdad es que no me lo tomé tan a pecho. Supongo que llega a ser normal en muchos establecimientos. Lo que debes hacer en una situación así es simplemente entregar el dinero y no resistirte. El tiempo pasó muy rápidamente y sin darme cuenta ya llevaba 5 meses. En una ocasión tuvimos que hacer inventario y salí de ahí hasta las 11 de la noche. Tenía que caminar 3 cuadras para tomar un taxi que me llevara. Mi mamá estaba al tanto mandándome mensajes. Iba caminando a toda prisa cuando en la esquina apareció un hombre. Tendría tal vez unos 25 años y llevaba un arma de fuego en la mano. Todo pasó muy rápido. Solamente me dijo que le diera mi mochila, el celular y todo. En ese momento no pude pensar. Me quedé como congelada y tuve tanto miedo que lo único que pude hacer fue pensar en el ánima sola. En mi mente dije: bendita ánima solitaria, protégeme. En ese momento pasó una de las patrullas que daban rondines por el barrio. El muchacho no alcanzó a quitarme nada y solamente se fue corriendo hasta la otra esquina. Se fue en una moto a toda velocidad. La patrulla se paró a un lado de mí y me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Con tartamudeos y sintiendo un hormigueo en la nuca les expliqué más o menos lo que ya saben. Que iba caminando y que este tipo me abordó con un arma para quitarme mis posesiones. Pero ellos finalmente habían aparecido. Sé que la policía no es muy amable con muchos y por ser insegura, pero a mí me ayudaron a llegar al sitio de taxis para llegar a mi casa. En todo momento repetí la oración al ánima solitaria hasta que llegué a mi casa y le conté a mi mamá lo que había sucedido. A partir de ahí es que tengo mucha fe en ella. Sé que algunas personas se encomiendan al ánima sola para asuntos de brujería, pero muchos otros como yo le pedimos con la fe que se tiene a las ánimas del purgatorio. Al investigar un poco sobre ella, supe que habían 2 versiones de su historia. La primera dice que el ánima vivió en la época de Cristo, y que tenía el encargo de llevarle agua a los que estaban sufriendo su muerte en la cruz. El ánima se negó a quitarle la sed a Cristo agonizante por el temor a los romanos. Así que su castigo fue penar en el purgatorio por toda la eternidad, ayudando obligatoriamente a todo aquel que lo invoque para protección. La otra versión dice que era una hija de un hombre muy rico. La muchacha pasaba gran parte de su tiempo ayudando a los pobres y necesitados. Su padre, al enterarse de cómo sus bienes eran malgastados, se molestó tanto que mandó quemarla en una hoguera. Por eso ayuda a todo aquel necesitado que se acuerda de ella. Yo no tengo duda de que esa noche me salvó de sufrir un asalto y quizás una herida mortal. Ahora les dejaré aquí la oración por si alguien la necesita. Nadie te quiere, yo te necesito. Nadie te llama, yo te invoco. Nadie te necesita, yo te preciso.
Ánima sola, ánima de paz y no de guerra. Te pido y suplico que me socorras en esta necesidad. Te pido que intervengas en mi espíritu vivo, juicio y pensamiento. No dejes darme paz, gusto y alimento hasta que venga la muerte en mi presencia. Si tengo algún mal deseo o pensamiento, quítalo de mi mente. Manténme humilde y manso. Amén. Y ahora les pregunto a ustedes, comunidad de relatos de horror, ¿tendrán alguna historia que se relacione con las ánimas del purgatorio? Si es así, no duden en compartirla con nosotros.